Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Fernando Rivillas, cirujano, pintor y escritor, nacido en Medellín. Actualmente orienta el taller Tertulia Literario Casa Tomada, miembro fundador del Club Cronopio de Medellín. Trataremos alrededor de su última novela, Julio Cortázar, el escritor y sus 4 amores, una biografía novelada. Fernando, podríamos comenzar hablando alrededor de ese primer libro, primer momento tuyo sobre Cortázar, en la primera novela que escribiste alrededor de Julio Cortázar. Y si podrías también decirnos un poco en qué momento se te presenta Cortázar como una revelación que se mantendrá en tu vida de una manera indeleble. Bueno, Oscar, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista, por haberse interesado en el libro, y un saludo a todos los teleaudientes. Bueno, todo empezó, Oscar, cuando Cortázar se murió el 12 de febrero de 1984. Para la época yo estaba terminando medicina y llevaba por ahí 6 años o 7 que no leía nada de literatura, muy concentrado en medicina, que es muy exigente. Entonces, pero al sábado domingo siguiente en El Espectador salió un magazine dedicado a Cortázar. Y entonces yo empecé a leer esos cuentos y me pareció muy buenos, muy bien escritos, y la temática de los temas, la forma de narrar me impactó mucho. Sí. Y entonces yo dije, ¿quién escribió esto? Cortázar, ¿quién es él? Y me doy cuenta que se había muerto en esa semana, por eso le estaban dedicando eso. Entonces me dio como cierta nostalgia mezclada con lo maravillado que estaba de lo que estaba leyendo, y él fue el detonante para empezar, devolverme a buscar las obras de él. Wow, busqué los cuentos, bestiario, y me gustaron bastante, y todo lo que podía, y consiguiendo en los meses siguientes lo iba leyendo, hasta que como a los 2 años le llegué a Rayuela y Matao. Cortázar tiene el asunto de que le gustaba mucho el jazz, y a mí, antes de conocerlo, también me gustaba mucho el jazz. Ya comenzaron las coincidencias. Una afinidad. Una afinidad estética y bien. Yo no me perdía un programa que dan en la emisora cultural de la Antioquia, que se llamaba Notas de Jazz. Y no me lo perdía. Muy bueno. Sigo escuchando. Bueno. Entonces, uno leía a Cortázar y él lo va remitiendo a otros escritos, a otras novelas, cuentos de otros. Entonces él fue como una guía. Sí. Y hoy por Cortázar encontré a Borges, no conocía a Borges. Imagínate, por estar estudiando otra cosa. Y más maravillado todavía. Entonces, toda esa literatura del Río de la Plata. ¿Te fascinó? Claro, sí, me fascinó. Entonces quedé muy prendado de él. Y ya empecé a escribir el libro fue cuando en el año 1999 ya había terminado, estaba estudiando, estaba ya trabajando de médico. Wow. Entonces en ese año salió una novela de él, Mario Golubov, la biografía de Cortázar. Yo la leí, muy buena biografía, muy de todo, pero a mí me gusta más que me cuenten bien las cosas, bien detalladitas, bien. ¿Qué pasó aquí? Pues pasaba por algunos aspectos muy abuelo de pájaro, sin decir que no es una crítica, pero así lo hacía, cada cual tiene el estilo. Entonces yo pero quedé como antojado de saber más de él, y ese fue el detonante para yo mismo, pues no aparece más biografía de Cortázar, voy a escribirla yo, sin haber escrito mayor cosa. Entonces con ese propósito me inventé una pasantía que así se llamaba,
para hacer una especialización en Cuba sobre endoscopia digestiva. Pero la segunda intención era conocer a los amigos de Cortázar de Cuba, que para ese año, 1999, todavía estaban vivos muchos. Pablo Armando Fernández, Roberto Fernández Retamar, el Chino López, que ya los entrevisté, Luis Suárez Díaz, López Oliva, Manuel López Oliva, un pintor, todos con ellos lo entrevisté. Hice como 10 entrevistas allá. Y que te hablaban un poco también de Lezama Lima, del grupo Ígenes, claro. Cómo Lezama Lima escribió ese ensayo extraordinario sobre Cortázar. Y la relación que había con Cortázar. Cortázar le salvó ese libro que lo tenían, el gobierno lo había recogido. Y Cortázar escribió un artículo sobre Paradixo para llegar a Lezama Lima. Y entonces ya tuvieron que dar al dolor y lo volvieron a poner en las librerías. Lezama en su correspondencia dice que le debe a Cortázar la salvación del libro, que fue el que lo lanzó, lo hizo conocer mejor, ya era muy conocido, pero lo hizo conocer mejor en Latinoamérica y Europa. Sí. Fueron grandes amigos. Bueno, y muchos más. Entonces, estando en ese medio con la excusa de pasantía. Ahí fue donde me fui para la hemeroteca de la Casa de las Américas, donde son tenían un cartapacio hacia Cortázar con todo lo que había escrito. Yo fotocopié mucho de ahí. Eso fue el germen para empezar el libro. El primero, sí. El primero. Bueno, y aquí en Colombia, pues también todos los que lo habían conocido, traté de entrevistarlo. Pacho Velázquez, el periodista y profesor de la Antioquia, lo llegó a conocer en Caracas. Me habló de él, que no fue muy formal con él. No le quiso dar la entrevista, porque él en ese tiempo era periodista del Tiempo. Cortázar ya estaba muy político y sabía que el Tiempo era un periódico del establecimiento, y él era de izquierda y todo esto. No, el Tiempo no. Bueno, y hablé con varios. John Sosa me dice que lo conoció en Nicaragua. Hablé con él y con esta señora Flor Romero de Nora, también la bogotana. Sí, la bogotana, en una feria del libro. Me habló mucho de Cortázar y de Uné. Fue amiga de Uné, la tercera esposa, la tercera mujer, con ella me casó. Bueno, y entonces me puse a investigar, sí. El libro salió en el 2004, centrado más que todo en todo lo relacionado con la muerte, de la enfermedad y muerte, ¿cierto? Sí. O sea que estamos observando también escribir esos dos libros. Bueno, otro libro, Julio Cortázar, El escritor y sus cuatro amores. ¿De dónde, en qué momento se te provoca la necesidad, en ese continuum de la construcción de la historia de Cortázar en tu vida, lo relacionado con las mujeres? Sí, ¿sabes? ¿Y por qué las mujeres? Estuve haciendo memoria en estos días. Sí. Y fue precisamente el amaquero, Gustavo Zuluaga, hace como 4 años me dijo, necesito que hable de Cortázar, pero todo lo relacionado con las mujeres. Bien. Entre ellas Alejandra Pizarnik, porque Gustavo es muy hincha de Alejandra Pizarnik. Sí. Y como ellos tuvieron una relación epistolaria, de amistad y todas las cosas, él quería que yo le dijera todo lo que había investigado sobre Cortázar y Pizarnik y sobre las otras mujeres. Entonces yo me hice una selección de lo que yo tenía sobre las mujeres. Sí. Y hicimos una charla en Copacabana. Bien. En un lugar que tiene muy bonito café no sé qué, en Copacabana. 2 horas. Muy buenas. Y hablaron de ese tema. Hablamos de puras mujeres. Y de casualidad, pues las mujeres que tuvo, de Aurora, de La Maga, de Uné y de Carol Dum. Y entonces, de casualidad, como a los 3 meses, se cerraba el concurso de la Cámara de Comercio. No puede ser, hermano. Entonces yo tenía como 1000 páginas escritas, más en el tiempo. Entonces dije, vamos a seleccionar todo lo que sea Amores de Cortázar.
y lo seleccioné. Y le di cierta manera de, como novela, pues, como de, Sí, se las encontró tal día y ahí se las conquistó de esta manera. Y luego estuvieron bien un tiempo, luego empezaron los problemas, las Sí. desavenencias, hasta que hubo ruptura. ¿Cómo siguió con la segunda? Bien. Que fue la rusa. Es lo mismo, ¿cierto? Que vivió 10 años. ¿Por qué peleó con ella? Todo eso te estaba Todo ya... eso lo que está ahí, como a manera de chisme, como de, Sí. de historia, como unos relatos de la vida. relatos de cada una. Y luego cómo conoció a su última mujer, Carol. a Carol, y cómo se enamoraron, cómo vivieron juntos, y hasta que ella se le murió a los 5 años de conocido. Oh, eso fue tremendo para Y él. para él entró en depresión. Total, la causa quizá de su muerte también. Sí, o si no fue la causa de fondo, Tuvo un factor un fundamental. factor que predispuso Sí. la depresión, eso baja las defensas, y entonces sus otros problemas que ya venían larvados se le aumentaron Ay. y murió el año y medio después de Carol. Fernando, aquí en este relato que nos haces, observé también en Los Cuatro Amores, Sí, con Aurora Bernardes, Edith Aron, la maga, Ugne Carbelis y Carol Dunlop, que siempre esas 4 mujeres están dominadas o tienen un conocimiento de la literatura, hacen relación con la literatura, con el arte, la música, el teatro en su vida. sí. Mujer igual libro. Libro igual mujer en Cortázar. ¿Cómo observas tú ese fenómeno? No, sí, Oscar. Sí, cada relación era Tener un libro, mucha o sea, relación. Cortázar conoce a Aurora Esa, por iniciativa de Aurora misma, porque ella había leído un cuento que se llama Casa Tomada, el cual le había publicado Jorge Luis Borges unos meses antes, y a ella le gustó mucho el cuento, pero no sabía quién lo había escrito. Qué bueno. Y una amiga, ella estaba recién salida de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Una amiga de facultad le dijo, yo conozco el autor Hermoso. de Casa Tomada. Entonces Sí. Aurora, y le dijo, presentámelo. Pues se lo presentó. Y se conocieron en una, la llaman allá, confitería, Rismond, en Buenos Aires. Es como un café elegante, pues. Y allá tuvieron su primera reunión, en una velada con otros escritores, pero ellos congeniaron mucho. Mucho eso fue. Ahí en el libro yo escribo cómo que hablaron, que no hablaron. Sí, ese capítulo. Y empezaron a encarretarse, que llamamos aquí. Él al final de la sesión le prometió un libro de arte que le iba a regalar. Se lo regaló los días siguientes con una nota diciéndole que muchas gracias por la velada, y que siguieron frecuentándose hasta que se volvieron novios. Ujú. Eso fue en el año 48. Pero en el año, primero en el 50, él estaba obsesionado con irse a vivir a Europa para completar su educación sentimental. Él decía que ya en el medio, Hermoso. pues, de bonaerense, pues ya como que se había impregnado de todo lo cultural, y él quería como más. Más. Y de esa decía que formación. lo encontraba era en Europa, Sí. que no fue por el peronismo que se fue. Todo el peronismo lo aburría, la bulla y todas esas proclamas y todo, que él decía que no le dejaban escuchar a Bela Bartok, eso lo incomodaba, pero no fue el motivo principal para irse. Se fue porque él quería ampliar su conocimiento del mundo. Él estaba muy obsesionado primero con la poesía, con la pintura, con la novela y todas esas cosas. Entonces quería ya en Europa estar empapado de eso. Bueno, allá fue, pero en Europa. Entonces continuemos con lo del libro Aurora Bernardes, Eso, y vamos al libro Edith Aron, ¿cierto? Porque ahí Sí. también media un libro para ese conocimiento, Eso. etcétera. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? En esa ida a Europa se fue solo. Hay que anotar, pues, de que Aurora, dentro de ese noviazgo, llegó el momento en que eso como que se enfrió,
y ella ya le estaba prestando oídos a los requiebros amorosos de otros pretendientes en Buenos Aires, entre ellos Juan Carlos Onetti, que le propuso matrimonio, y un poeta, Alberto Girri. Maravilloso poeta, lo mencionas ahí en el libro también. Que muy bueno, Alberto Girri, eso. un gran traductor además. Todo eso fue porque Cortázar hizo un viaje de 3 meses exploratorio. Y en esos 3 meses la relación con Aurora se enfrió mucho. Cuando ya se fue la segunda vez, en el 51, él se fue desengañado de Aurora. Como que ella de alguna manera le hizo ver de que no había más. Que no es. Se enfrió la cosa. Y él en ese estado, que ya estaba, digamos, dejado, estaba en Europa, fue donde conoce a la maga Edith. Y allá se enamora de la maga Edith, como la describe en Rayuela. Bien, libro. Sí, ahí está el libro. Y a la maga, para enamorarla, le declamaba poesías propias y ajenas. Y también le dedicó un cuento que se llama Final de Juego. Dijo, cuando lo publica, se lo va a dedicar a usted. Pues no lo pudo hacer por otros asuntos. Oscar, eso es fundamental. Es que Cortázar, primero que todo, se asumía como poeta. Bien. Su mayor anhelo era ser poeta. Pues y vivió como poeta. Lo que pasa es que no, en ese plano la gente, los lectores no llegó a los lectores como poeta, sí. No. Pero esa idolatría pues por John Keats. ¿Cierto? No, claro, no, él fue idólatra hermoso, lúcido. A John Keats, sí, y es que él quiso ser poeta desde que empezó. Bueno, continúa. Sí. Pero la gente no le dio bola en ese sentido. Pero él siguió considerándose un gran poeta. Y un poeta surrealista. Él era surrealista, de hecho, pues, acogió los principios fundamentales del surrealismo en lo estético, que no es lo político. Bien. Porque los surrealistas eran del Partido Comunista francés y eran militantes y intervenían. Él en esa época, en el 51, no tenía nada que ver con política, ni le gustaba, ni nada. Pero era surrealista en lo estético. Y los realistas le dan mucha importancia al azar maravilloso, a encuentros que parecen raros, pero que para ellos es un azar fecundo, maravilloso. Bueno, en ese azar fecundo, una mañana de primavera del año 52, se encontró, porque él caminaba mucho por París, como flaneur. Ajá. En uno de esos recorridos, a la salida de una librería, se encontró con los ojos de la maga Edith. No era la primera vez que la veía, pero fue la primera vez que se hablaron. Se habían visto en el barco que los trajo juntos. Pero entonces se hablaron y bueno, se reconocieron. Él la invitó a tomar unas medialunas y un jugo de naranja ahí cerquita. Y dice que ahí ella le contó mucho de su vida. Le contó mucho de su vida a ella, a él, supongo que también a ella, ¿cierto? Sí. Y empezaron, dizque, a encontrarse. Al azar o no al azar, pero se empezaron a encontrar mucho por los puentes del Sena. Y a andar juntos, y él la invitaba a museos, a conciertos, a todo. Él enseñándole a ella, porque ella apenas tenía 22 añitos. No, es exactamente. No tenía ni de eso, entonces no era muy, apenas terminó bachillerato. Y él era como su profesor. Pero se fueron compenetrando. Según Rayuela, él se enamoró mucho de ella. Total, un mundo se hace construcción allí. Eso, aunque en la novela dice que no estaban enamorados, pero sí creo que estoy enamorado, porque llegó el momento en que él le propuso que se fueran a vivir juntos en un apartamento que él iba a alquilar. Pero ella le dijo que no, le dio miedo, que estaba muy joven, como para casarse, digamos, y ella quería estudiar y no, le dijo que no. En ese diciembre, mientras ella le decía que no, llegó Aurora. A París, te lo relatas. Llegó a París, entonces le preguntó que si quería que pasaran juntos 24 Navidades o fin de año. Y Aurora le dijo que Navidades. Estuvieron juntos Navidades y ahí se quedaron.
Y ahí fue en ese momento que Edith la maga Ya. se dio cuenta que lo quería Ah, ya, dice, cuando lo vio en brazos de otra. Bien, ese Y es ahí como... se deriva Rayuela. todo. Vivió con Aurora 15 años más, muy bien al principio, luego ya se enfrió un poquito por asuntos de la política. Un poco entonces, Fernando, concebiríamos también aquí en esta novela tuya de estas 4 mujeres en la vida de un escritor como Julio Cortázar, la podríamos entonces relacionar un poco también con este ideal maravilloso, excitante del romanticismo en Goethe, cuando Goethe habla sobre el eterno femenino. ¿Qué es esto del eterno femenino? ¿Cómo fuiste midiendo la densidad, el poder de la presencia de esas 4 mujeres desde que en Copacabana comenzaste a tratar más a fondo el tema? Sí, sí, no, Cortázar siempre fue muy rodeado de mujeres. Acordate que él fue el mayor de la casa y la hermana, una hermana nomás. Sí. Estaba la abuela, la mamá, y papá no había. Era él, entonces siempre estuvo criado por mujeres, rodeado por mujeres. Al principio o sea, la atraían mucho las mujeres, pero era muy tímido. No, pero hasta los 40 fue muy tímido. Sufrió mucho con las mujeres, lo dejaban, por raro que era y por tímido. El primer amor que le paró bolas fue Aurora. ¿Cómo te pero por la parece? parte intelectual. Wow. Ya tenía 34 años Sí. cuando Aurora le paró bolas. Y eso que lo dejó rápido. También. Lo sacó rápido, pero luego yo creo que Girri como que no, eso no progresó, entonces ya se devolvió para Europa donde Julio. Y allá se vivieron bien, como te digo, 15 años. Cada una personalidad muy distinta. Eso me fascina. Cada una muy distinta. Exacto, es maravilloso. Aurora, una gran intelectual. Sí. Era filósofo y letras de la Universidad de Buenos Aires, hermana del gran poeta Francisco Luis Bernardes, o sea que venía de una cuna de abolengo literario y su profesión era leer, pero no leer cartillitas escolares, no, leía a Sartre, a Laurent Deroux, es decir, del curubito de la intelectualidad de la época. Y ella era tan buena que el MC Lozada le daba lo mejorcito para que ella lo tradujera. O sea, una gran intelectual. Total. Yo no sé, te conté, yo tuve ocasión de entrevistar a Aurora, pocos minutos, pero uno se da cuenta, pues, una gran, muy inteligente y muy... No, ese relato que haces en la novela de la Sí. entrevista a Aurora Bernardes es maravilloso, maravilloso. Que no fue un desarrollo como cuando entrevistas a Luisa Valenzuela en el Hotel Dan, que también lo indicas allí. Sí, sí, ¿Y también, qué ocurrió sí. con Luisa Valenzuela? Bueno, no, lo que pasa es que Luisa Valenzuela fue amiga de Cortázar. Luisa Valenzuela en los 70 y tantos, donde mucha gente se había exiliado, Sí. mientras Argentina estaba en manos de Videla y compañía, Sí. ella se fue para Nueva York como periodista. Y que fue muy amiga de Cortázar. En Nueva York lo entrevistó ella a Cortázar como de las últimas veces. Qué maravilla. Y yo le pregunté sobre eso, que cómo fue, que cómo lo vio, porque lo vio a finales del 83. Ya Cortázar venía muy decaído intelectualmente y ya la enfermedad venía. Ya, estaba... Sí, y que le contó mucho de que tenía muchas ganas Cortázar de escribir una novela. Llevaba más de 10 años escribiendo novelas, puros cuentos. Y me habló mucho de eso. Hablamos fue en torno a Cortázar. Sí. Con Luisa. Ella vino aquí a Medellín. Ahí, Hotel Yo Dan, fui al dices. Hotel Dan, Que le pegué el viaje Sí. para que hablemos de él. Bueno, y la personalidad, por ejemplo, entre Aurora y Uné, el día y la noche. La una bajita, delgadita, la otra alta, mona. Una era más bien trigueña, la otra era mona. Dicen que joven era despampanante, que muy bella. Carbelis. Sí. Pero era también muy temperamento muy férreo, muy intransigente. Era lo que ella dijera. En cambio, Aurora tenía también su genio.
se podía dialogar más con ella. Imagínate, y la última 32 años menor que él. Sí. Carol Dunlop. Carol Dunlop, que era también más bien de estatura mediana, delgadita, dicen que muy dulce y muy callada, pero se compenetró muy bien con él, se llegó a enamorar mucho con ella. O sea que cada una muy distinta de la otra. La maga era explosiva, era muy mucho, demasiado. un genio muy sí. Edith Aron. Edith Aron vivió 90 y tantos años. Sí. Sí. Como tú has ido también haciendo, Fernando, una investigación alrededor de Cortázar, cuando tuviste conocimiento del libro de Cristina Peri Rossi, Julio Cortázar y Cris, que mencionas en el libro también, pero ¿qué te causó ese libro de Cristina Peri Rossi y cómo fortaleció o no la dimensión que tú querías darle con las mujeres en esta novela? No, el libro es bueno, yo aprendí mucho ahí, porque Cristina Peri Rossi es muy aguda para definir las amigas de Cortázar. Sí. Ella conoció a Carol y la define muy bien, conoció a Ugné. Y habla de Ugné diciendo que era demasiado celosa y que era, cuando ella lo conoció ya estaban muy en peleas ella y Julio. Bien. Y lo vio a ella como una rival y no le dio bola y casi ni le habló. Cortázar la presentó para que le ayudara a publicar sus poesías en Francia. Y Ugné le dijo que nada. Inclusive pocos meses después Cristina Peri Rossi estaba en Europa indocumentada, siendo perseguida con la policía de un poco de países, y Cortázar le dijo anda a conversar con Ugné para que te ayude a establecerte, en fin. Sí. Y dice Peri Rossi que Ugné le dijo que nada. Arreglate sola. Arregla, que conmigo nada. La veía como una rival, muy celosa, muy fregada. Bueno, todo eso muy bien en Cristina. Lo único que yo le objeto es que se mete Cristina a pontificar de temas médicos. Y ahí es donde dice que Cortázar murió de SIDA porque, según ella, en esa transfusión le transfundieron una sangre contaminada con VIH a Cortázar. Entonces de ahí Cortázar se enfermó, le transmitió la enfermedad a Carol y murieron todos. Pero Cristina no menciona un detalle fundamental que está aquí, que yo lo pongo, que a Cortázar sí lo transfundieron, pero fue en agosto del 81, una tragedia de estudio que ahí lo mata. Pero el problema con las sangres contaminadas en Francia ocurrieron en el año 83 y 84. No tiene nada que ver con la sangre que le pusieron a Cortázar, pero ella omite ese pequeño detalle, porque ella quiere confeccionar una historia creíble para la galería, que no conoce mucho de temas médicos, pero en este momento tiene convencida el 99% de la intelectualidad de que Cortázar murió de SIDA, porque ella agrega de su propia cosecha que ella le vio a Cortázar una mancha negra en la lengua. Entonces ahí mismo ya que eso era un sarcoma de Kaposi. He leído en Google que los pacientes de SIDA desarrollan un tumor de Kaposi. El tumor de Kaposi es un tumor muy agresivo, es el músculo estriado de la lengua, el que mueve. El que lo tiene no puede hablar casi, habla mal, come mal, traga mal. Y Cortázar hasta el último día comió perfectamente bien, habló perfectamente bien. Maravilla. Entonces ahí la empezó a ver que la teoría de ella tenía muchas falencias. Y otra es que Cortázar en sus libros dice que en la sangre le encontraban glóbulos blancos elevados, 130.000. Lo normal es 13, 14, 15.000, lo normal. Y él tenía como 10 veces más. En cambio en SIDA bajan los leucocitos. Entonces... O sea, Cristina, como te digo, tiene una teoría muy bien montada para el ego,
para los que algo entienden de medicina, No. no, que yo le digo en el libro que Gómez siga con sus poemas, que es muy buena, y deje tranquila la medicina. Fernando Rivillas, Sí, sí. Julio Cortázar, el escritor y sus 4 amores en IFM. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.